Yo soy el licenciado Francisco Madrid y estamos de nuevo aquí con mi amigo Alex Piqué. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, ¿cómo estás el día de Muy hoy? bien. Pues, oye, estamos aquí. Quiero compartir con la gente que nos ve que de nuevo ahora otra vez tienes más preguntas. Entonces, Sí. bueno, pues vamos a discutir ahora las nuevas preguntas que tienes. Bueno, nos vamos a tomar un café, tú te vas a tomar un té Ponte. y quería platicar acerca de que, bueno, yo escucho muchas veces en la calle y en otros lados como que muchos nombres o muchas clasificaciones de la ley. O sea, la ley penal, la ley de... No sé, ¿cuántas de estas hay? Hay ley civil, ley penal, ley, me parece que laboral, he escuchado en la calle mucho y me gustaría saber en general cómo se clasifica la ley, cuál es la diferencia entre estos tipos de leyes, si tienen como que diferentes niveles de gravedad o no tiene que ver la gravedad aquí o qué, cómo está la cosa, Francisco. Ok, bueno, mira, en principio lo que tengo que explicar es A que ver. existen diferentes materias en el derecho. O sea, existen diferentes áreas de especialización, incluso dentro de cada materia. Entonces, en principio existe una ley civil que se llama Código Civil. Cada estado tiene su propio código civil y en México, hay que aclarar que es en México, y aparte existe en principio un Código Civil Federal, que eso es de una aplicación para toda la República Mexicana. Cada estado legisla su propio Código Civil, aparte del Código Civil Federal que existe. Puede haber o no diferencias entre cada y cada Código Civil del estado, pequeños, pero en esencia casi todos tienen las características similares esenciales que hablan. Código Civil habla en materia de personas, la identidad de las personas, cómo se adquiere la mayoría de edad, cómo se considera ciudadana una persona, etc. Luego habla de... ¿Cómo se considera ciudadano una persona? es. ¿Es un tema estatal? Es un tema... No, ¿Dijiste? Sí, claro, es un tema... Por supuesto. O sea, Veracruz puede tener una diferente forma no de quiere decir que la considerar tenga el diferente. ciudadano que No. Michoacán, No quiere decir que la tenga diferente. ¿no? Porque no puede ir contrario. Es que a yo la soy Constitución. ciudadano de México, no soy ciudadano del Estado de México donde ahorita vivo, ni del No, sí, Distrito claro que Federal no, donde nací. Eres ciudadano de México, pero eres residente del Estado de México. Sí, está bien, O pero residente de Tabasco, mi ciudad- o residente de todo. Pero mi ciudadanía no la puede definir ni el Estado de México ni el Distrito No, porque ya está Federal. definida por la Constitución. Es lo que estoy tratando de decir. No, por eso. Pero eso no impide que no se pueda pronunciar el Código Civil en relación al mismo tema. Ok. Es decir, puede ser que la Constitución te dice que se adquiere la ciudadanía por la mayoría de edad, pero el Código Civil te establece que una vez que tienes la mayoría de edad, ¿por qué causa se te puede suspender la ciudadanía? Suspender la ciudadanía. No En realidad pienso en algo profundizar, tan tan horrible. algunas disposiciones especiales en las que, aunque no llegues a los derechos de la ciudadanía, aún siendo menor de edad, el Código Civil te puede decir en qué casos podrías ejercer ciertos derechos como a nivel de ciudadano sin que sea ciudadano. Sí. Entonces esas son las partes en las que se está que pueden refiriendo. cambiar. Ajá. Entonces, habla también sobre las sucesiones, habla también sobre el derecho de familia, habla también sobre los contratos, sobre las obligaciones, sobre los tribunales arbitrales, o habla sobre el arbitraje, o sobre las sociedades, o habla sobre las asociaciones, sobre las relaciones civiles. Ok. Ahora, en esto existe otro código, otra ley, que es la ley penal, que habla específicamente de los delitos, de los ¿Pero actos. es paralela a la ley civil? O Sí, por supuesto, es no hay nada paralela? arriba. Estoy hablando de No hay leyes nada paralelas. Las leyes, paralelas. lo único que existe, hay una pirámide de leyes. La pirámide de leyes es, en la mayor jerarquía está la Constitución, Ujú. que tú lo puedes ver como que es la que está en la mayor jerarquía, o puede ser que es la base de todas las leyes. Sí. ¿Sí? Si está en la mayor jerarquía desde un punto de vista en el que no puede haber nada más alto que la Constitución, pero también al mismo tiempo es la base de la cual van a desprenderse y salir todas las demás leyes. Sí. Entonces, tienes la Constitución, de la Constitución emanan las leyes federales, Sí. pero también en la misma Constitución de la República Mexicana existe un reconocimiento de un pacto federal y que cada estado que conforma la federación, cada estado se puede autodeterminar y crear sus propias leyes en tanto que no transgredan la Constitución. Ujú. Entonces, de ahí vas a ver que de ahí emanan las leyes locales. Estas leyes locales, vas a ver que dentro de las leyes locales hay otra jerarquía,
que se llama las leyes como la constitución del Estado, o sea, su constitución, como su acta constitutiva, como su constitución, como la constitución general de la República. Cada estado tiene su constitución, y su senado y todo. No su senado, su congreso. Su congreso. Sí, y puede no tenerlo, digamos. O sea, en el caso de México todos lo tienen, pero en teoría históricamente, pero legalmente podría Baja California Sur decir: yo no quiero tener un congreso, aquí no sé, no lo sé. Maneja de otra forma. Yo creo que eso, honestamente no lo sé. ¿Por qué razón? Porque el orden del cual la misma Constitución establece es que así es como funcionan los estados. O sea, por ejemplo, entonces, no podría un estado no estoy seguro si podría decir que no. Lo que te puedo decir, y no porque no lo sepa o no, sino porque no existe un caso así. Claro, no hay un precedente. No hay un precedente, solo existe un precedente. Y el precedente es la Ciudad de México. Anteriormente se llamaba Departamento del Distrito Federal, pero esto significa que la Ciudad de México era un departamento, era como una oficina del gobierno federal, que tenía su medio ubicación. Grande, una oficina, una oficina muy grande, cara, claro, muy grande. Así es, donde estaba centralizado todo el poder no federal. Les puedo decir si bonita o fea, porque hay de todo. Exacto. Sí, pero vaya, es importante, porque mira, aquí tenía un lugar donde tienes que tener la oficina, entonces ese territorio era la Ciudad de México, por eso era tan chiquito, por eso es tan pequeño la Ciudad de México. Sí. Yo no estoy de acuerdo ni siquiera en que le hayan cambiado el nombre, pero es otro tema para otro video. No, escucha, Departamento del Distrito Federal. Sí. Yo no sé si estás de acuerdo o no, pero hay una razón. No. El tema es que era un departamento de la federación. Sí, entonces no formaba parte, no era un de la estado, federación. No era ahorita un estado se cuenta que lo convirtieron en estado. Entonces ahora lo transforman y se convierte en un estado de la federación, y entonces tiene su propia constitución y tiene sus propias leyes. Sí, cosa que, bueno, muy rápido entre paréntesis, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque yo antes, si me iba a Satélite o a Tecamachalco o a cualquier lugar fuera de la Ciudad de México, pues seguía estando en la Ciudad de México, pero no en el Distrito Federal, porque se entendía que ciudad es pues un término no político, simplemente es donde está la ciudad, la urbe. Pero de repente todos estos lugares que ya no son parte del Distrito Federal, pero que sí son parte de la Ciudad de México, ya no se llaman Ciudad de México. Y eso me molesta porque, bueno, o sea, como identidad deberíamos tener un término tendríamos que tener una discusión sobre ese tema, Alex, porque okay. El término correcto normal, las personas hablaban de la Ciudad de México, cuando las personas en Sonora hablaban de la Ciudad de México, pues no les hacía diferencia Tlaxcala. Ay, por favor. Pero a ti sí te hace diferencia. ¿Cómo crees? Sí, entonces, así decían Tlaxcala es ciudad. No, o sea, decían, si está en el centro, es como parte de la Ciudad de México, es como México. Toluca, o sea, voy a México, Toluca, en México. Pero no es así. Pero es un poquito robarle la identidad a estos mexicanos que viven afuera de del Distrito Federal. No, siempre se llamó. Pero no, ya no eres de la Ciudad de México, oye, me estás cambiando lo que yo soy. Pero eso tú es lo que tú defines en tu concepción. Pero siempre se le llamó área metropolitana. Área metropolitana. No. O sea, área metropolitana de la Ciudad de México. Por eso. Oye, pues no de otra cosa. Es un área. O sea, yo siento que el término ciudad no es político. Y entonces que le llamen de otra forma, que le llamen Valle de México a este nuevo estado que formaron. Pero bueno, regresamos al tema. Hay que regresar al tema del video, que es entonces el código civil, el código penal y el código mercantil, el código laboral. ¿Cuál más hay? Ok, bueno. No hay códigos y hay leyes. ¿Okay? Sí. En cuanto al civil es el código civil, en cuanto al penal es el código penal, el que te va a decir qué son las conductas que se consideran delitos y las penas que se van a aplicar a esas conductas. Hay un código de procedimientos civiles que va a decirte que en los juicios civiles cómo se van a llevar los juicios civiles. Hay un código de procedimientos penales. Evidentemente hoy en México existe un código nacional de procedimientos penales en el que todos los estados tienen que aplicar ese código nacional, está unificado. ¿Nacional de qué tema? De procedimientos penales, ¿Y qué para poder llevar los juicios penales. O sea, antes cada estado los llevaba de otra forma y tenía su propio código penal. Sí, su propio código. Entonces esto regula cómo. Su propio código de procedimiento. Hoy existe nacional. Lo que quiero entender. Entonces, este código nacional regula cómo es que Sonora lleva a cabo sus procesos penales sonorenses.
¿no? Los procesos penales se llevan Federales. No, procesos penales federales o locales se llevan igualito en todos lados. Gracias a este Código Nacional. Antes de este Código Nacional, Cada Veracruz lugar. lo hacía de una forma y Sonora de otra Exacto, forma. eso. Qué raro que queramos meternos hasta en la forma en la que Veracruz y Sonora se conducen hacia adentro, no hacia afuera, pero bueno. No, lo que pasa es que esto... Se me suena muy controlador esto, ¿no? No, porque finalmente también lo legislaron los estados y aprobaron este código. Pues sí, me El imagino estado que lo aprobaron, pero... No, pero nadie está forzado, ningún estado está forzado. O sea, no hay un es que tienes que conocer el proceso. Te tengo que explicar en otra discusión cuál es el proceso de creación de una ley y desde dónde viene y quién la propone y cómo la proponen y cómo funciona. Sí. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí, se emite el decreto por el presidente de la República, por ejemplo, o la iniciativa viene del presidente, o la iniciativa puede venir del Senado o algo. De un ciudadano privado. Ya que se votó... ¿Puede venir de un ciudadano privado? Sí, hay un procedimiento, un proceso para que tú sugieras las personas, los ciudadanos, puedan tener estas iniciativas de ley a través de organizaciones ciudadanas o a través de algunos mecanismos que puedes tú impulsar como ciudadano. Pero aquí el asunto, lo que te quiero decir es que ya que se hace una ley, ya que se aprobó por todos lados, se aprobó por el Senado y por la Cámara de Diputados a nivel federal, se emite la ley como el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces cada estado tiene que ratificarlo en su Congreso local. Si no lo ratifica o deciden ellos no tomarlo, no se les aplica y ellos aplicarían su propio Código Penal. Sí. ¿Okay? Y hay procedimientos, o su propio Código de Procedimientos Penales. Entonces, no quiere decir que todo es a fuerzas, es una federación y estás sujeto a un voto, a que sí lo voten, a que lo acepten, que no lo adopten, sí, que sí. Entonces, en ese sentido no está tan sencillo venir y obligar a un estado a esta situación. Ahora, existe un Código de Comercio. Este Código de Comercio data de Porfirio Díaz, el que actual, el que ha sido reformado y modificado muchas veces, pero la original es el mismo código que se emitió por Porfirio Díaz. Este Código de Comercio que establece que es la base de las relaciones mercantiles y además los procedimientos mercantiles. ¿Se llama mercantil o comercial? Mercantil. Digo, se llama Código de Comercio. Sí. No se llama Código Mercantil. Se llama Código de Comercio. Pero es al que se refieren cuando dicen mercantil. A todas las cosas mercantiles. Sí. Ahora, existen otras leyes especiales que son de naturaleza civil, mercantil, por ejemplo, la ley del registro civil. Sí. Esa ley sobre Benito Juárez, ¿no? En las leyes de reforma. No, esa es... A ver, lo que tú dices es una ley que hizo Benito Juárez, pero no quiere decir que... que él hizo el código. Exacto. O sea, sí. Lo que hizo Benito Juárez es inventar que haya un registro civil separado de la iglesia. Sí, hay una ley, exacto. Porque antes existía, nada más no lo regulaba el Estado, sino la iglesia. Sí, exacto. Y él al separar el Estado de la iglesia, pues tomó estas... Exactamente. Entonces, sí, Benito Juárez vino a hacer esto respecto a la ley del registro civil, pero no quiere decir que es la misma ley. No, o sea, ya me lo aclaraste. Puede haber sido otra ley basada en esa. Claro, ya quedó muy claro. Pues ahora, estas son leyes especiales. La ley registral, sí, que emana de los códigos civiles, es la ley que regula el registro público. Entonces, como el registro público es un registro público de la propiedad y la propiedad se regula el Código Civil, pues evidentemente sí, son leyes especiales. De la misma manera, existen leyes especiales en materia penal, como la ley para castigar el secuestro. Es una ley federal para el secuestro, hay otra ley federal para castigar la tortura. La trata de niños. Entonces, aunque viene en el Código Penal Federal o en el Código Penal de los Estados, hay una ley especial que también aplica castigos específicos en materia penal para ciertos delitos graves o ciertos delitos que son de un impacto especial socialmente. En materia mercantil también, por ejemplo, existe una ley general de títulos y operaciones de crédito. Es una ley mercantil que no es la ley del Código de Comercio, pero es una ley mercantil especial. También la ley que habla de instituciones de seguros y fianzas, la ley nacional bancaria de valores, son leyes especiales. Debo decirte que en materia mercantil y en materia financiera
existen leyes especiales que castigan delitos. Sí. Esto quiere decir que se meten en la parte penal. Pero entonces no están como que saliendo. No está en el no, porque son actividades mercantiles que llegan a incidir de son forma delitos penal, muy especiales que generan delitos. Entonces, el tema es que el Código Penal tiene una parte general, pero hay leyes especiales que ya hablan específicos de delitos específicos en materia financiera, o delitos específicos en materia bancaria, como son delitos específicos de una materia mercantil o de una materia comercial. No pueden estar en el Código Penal porque son muy especializados. ¿Sí me entiendes? Entonces, como existe una ley especializada en lavado de dinero, no está en el Código Penal, pero sí hay una ley especializada. Sí. Entonces, por eso en las leyes mercantiles vas a poder encontrar que existen, por un lado, las leyes especiales en materia mercantil, pero también existen delitos que se pueden prever ahí. También quiero explicarte, Alex, que existen la Ley Federal del Trabajo. Sí. Curiosamente, no hay leyes del trabajo locales. Sí, porque a ver, qué raro. Eso sí se me hace rarísimo. Lo que pasa es que esto vino antiguamente de un concepto que se tenía que la ley laboral era una ley que en su aplicación era una ley de naturaleza administrativa. No era como una ley del tipo penal, una ley del tipo de naturaleza civil, sino era como una ley como más administrativa, y el gobierno se metía mucho en el tema de las relaciones obrero-patronales. Hoy también lo hace, pero incluso lo que eran los tribunales de ese entonces se llamaban juntas de conciliación y arbitraje, no se llamaban tribunales. Sí. ¿Sí? Entonces es algo que, bueno, cambió y constitucionalmente se hizo una modificación y hoy existen tribunales del trabajo, tribunales laborales, o sea, tribunales laborales. ¿Pueden meter a alguien a la cárcel? ¿Pueden...? No, ahí aplican las mismas regulaciones de materia penal. A ver, esta es una pregunta, ya que quiero aprovechar esto. ¿Cómo funciona el tema de las penalizaciones? Porque yo me imagino que hay códigos que pueden llegar, por ejemplo, a meter a alguien a la cárcel. Pueden haber códigos que pueden poner algún tipo de penalización, tal vez económica, embargar, o simplemente poner una multa o cosas así. Y tal vez, esto sí no lo sé, si existen algunos códigos que no pueden penalizar de ninguna forma, o que, no sé, a ver, explícame esto. Bueno, hay un precepto en la Constitución que establece que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. Ok, eso me parece muy bueno. Por lo tanto, sí, en materia mercantil, en las relaciones mercantiles, sí, no se puede llegar a cometer un delito por una deuda mercantil o de una deuda civil. Pero existen ciertas actividades mercantiles o civiles que ya caen en el ámbito de lo contrario a lo que castiga la ley penal. Sí. Es decir, a cometer delitos de simulaciones legales, fraudes, o forzar a la gente a firmar una deuda. Entonces eso ya no es que es por una deuda civil, sino ya se comete un delito. No, de otro tipo, ya es un fraude, sí, o sea, entonces eso es alrededor de una deuda. Alrededor, pero por no la es deuda misma civil. Aquí el problema es de que obligó a una persona a firmar, el problema no son los 100 pesos o 100,000 pesos. Pues exactamente. Entonces esa es la respuesta a la pregunta que tú tienes. Y quiero regresar a el tema de la parte de las cuestiones laborales. Al final ya hoy existen tribunales laborales. Ahora, también existen leyes administrativas. Esto quiere decir que hay una ley, un código, ¿cómo se llama esta ley? Hay una ley que regula, no me acuerdo ahorita en este momento el término de la ley, se me fue. Justo lo tenía en la cabeza y se me fue. No pasa nada. Pero es una ley que regula los procedimientos administrativos, que regula las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son verdes, las meten en un basurero orgánico. No, son leyes que van a regular el funcionamiento de los organismos del gobierno.
Por eso son orgánicas, pues son organismos del de gobierno. organismos del El gobierno. Banco de México, el Ejército, Exacto. ¿no? Hay una ley Ok. orgánica del Banco de México, una ley orgánica de la Secretaría de Hacienda, una ley orgánica de... Sí. Una de que dice el ejército no puede ponerles toques de queda a todas las personas solo porque sí. Eso no, eso es otra cosa. Eso es otra No, cosa. eso es otra. Bueno, el Banco de No, eso México está no hablando de puede otro tipo de imprimir demasiado dinero porque no sé. No, aquí no. La ley orgánica del Banco de México te va a decir, el Banco de México se va a integrar por un presidente, por, Ok, sí, bueno, está bien. por 20 consejeros, Sí, por lo que sea. tantas personas, supervisores, y cada esto, su función va a ser esta. Ahora, dentro del ámbito de sus atribuciones, el Banco de México va a poder expedir los índices de precios y al consumidor, o va a poder expedir el Sí. CPP, o va a poder Pero no se va a expedir poder meter en las actividades comerciales de No, tal y tal. Eso no podría. Bueno, no podría, pero No, una ley que dice que no lo... no sé. O ni siquiera no es entra. ni siquiera Sí, lo piensas, ni porque siquiera no lo es su piensas. naturaleza de la ley. No es su naturaleza. Lo único que sí es, por ejemplo, el Banco de México. Pero ¿en qué lo puedes restringir, digamos? No, nada más vas a regular, vas a decir ¿Cómo funciona? cómo funciona. Ok. Esa es la ley orgánica. Sí, de o su sea, no es organización, de su organismo, de su organización. Sí. Ahora, puede ser que dentro de su organización de sus funciones exista una atención al público, Sí. como por ejemplo la Secretaría de Hacienda, o como por ejemplo incluso los tribunales federales o locales tienen su propia ley orgánica. Cómo funcionan ellos internamente y cuáles son las facultades de un juez. Eso no viene en el Código Civil, Sí. eso viene en una ley orgánica. Un juez, ¿cómo se le elige a un juez? ¿Qué facultades tiene? ¿Qué registro necesita para ser un juez? Y ahora, cuando es un juez, ¿cuál es su función? Y un secretario, ¿cuál es su función? Y los oficiales notificadores o los oficiales... ¿Cuál no es su función? ¿cuál es su ¿Qué no función? se puede Aquí, meter? exacto. Entonces, de aquí hay otra ley de procedimientos administrativos, Sí. que significa cómo tienen que seguir y regularse los procedimientos administrativos por cada una de las entidades administrativas del gobierno. Esto aplica que aunque sean los tribunales tienen dos funciones, una interna administrativa o una parte administrativa, incluso de servicio al público, y otra parte jurisdiccional, es decir, de juzgar. Sí. ¿Ok? Entonces, tienen esta doble función y entonces los congresos también van a legislar leyes, pero también internamente y frente a los ciudadanos tienen un procedimiento, es decir, un procedimiento administrativo de cómo se reciben peticiones, cómo se reciben solicitudes para alguna cuestión que tenga que ver con la actividad del Congreso. Y si no se hace de acuerdo así, o si contesta el Congreso alguna negativa, o si contesta la Secretaría de Hacienda una petición de forma negativa, etcétera, cualquier entidad del gobierno, de cualquiera de las tres esferas del gobierno, entonces va a proceder la nulidad de ese acto. Y entonces ahí te vas a ir a un procedimiento especial que es para anular ese acto, que es para que se te restituya, etcétera, hasta que llegues a un amparo. Pero eso ya son otros. Ahora, ahorita que toqué el amparo, existe una ley que es algo muy interesante, porque es una materia por sí misma, El amparo. lo que es la materia de amparo. El Ese lo amparo... inventó Andrés Quintana Roo. Andrés Quintana Roo, no. No, el amparo lo inventó Andrés Quintana Roo. Bueno, la verdad Sí, no, sí. no me acuerdo, pero sé que... Sí, ¿sabes qué amparo- pasa? Que yo soy fan del estado de Quintana Roo. Mira, yo Por ahí no me me llegué a acuerdo enterar lo de inventó. eso. Yo Pues por ahí, sí, una no sé amiga yo sé que era me Mariano lo Otero. Ah, Y, mira. el que Le inventó voy a el decir a mi amparo. amiga Y que no fue sé, Mariano Otero, que no Mariano Andrés Otero. Quintana. Sí, no. Es que ahí- tengo una amiga no muy recuerdo buena el que me lo otro, platicó alguna Mariano vez. Otero, Mariano Otero y otro, que no Ella- recuerdo bien, pero Andrés Quintana Roo no me suena, pero... Tengo una amiga que da Entonces- clases en alguna universidad en el norte del país y alguna vez en una conversación me lo platicó, pero bueno, al margen, digo, no lo sé. No, sé que uno es Mariano, hay dos, que fueron los que realizaron todo este tema del amparo, Ok, incluso que fueron los que propusieron para la legislación y construyeron todo ese Sí. concepto del amparo. que ya Ya. se ha internacionalizado este tema a otros países que nos han copiado. Correcto. El amparo es un juicio. Las personas normalmente lo confunden con que es un recurso. Entonces existe una ley de amparo, una ley que te va a decir cómo se lleva este juicio de amparo. ¿Qué es el amparo y cómo se lleva? Posteriormente tenemos una ley fiscal, una legislación fiscal. ¿Por qué es una legislación fiscal? Aunque tiene un origen administrativo y es de la naturaleza administrativa esta legislación, pero es una materia por sí misma fiscal. Sí, ¿Sí? Existen ya legislaciones, por ejemplo, de migración,
Sí. que ya te van a regular, que es una legislación de naturaleza también administrativa que prevé delitos, cuestiones penales, por ejemplo, en la trata de personas, o sea, lo que le llaman los polleros, lo que llaman la gente que trae gente indocumentada, que habla ya y si hay delitos ahí. En algunos casos hasta son secuestros. También, pero eso ya es un secuestro, no es No, un bueno, pero tema me refiero cuando están tratando sí. cuando pasan una persona contra su voluntad a México o se la llevan de México contra su voluntad, pues también la están secuestrando. Por eso, pero aquí estoy hablando de delitos migratorios como, bueno, uno de ellos es el que tiene que ver con trata de blancas, pero también existe un delito del tráfico de indocumentados. Que ahí no es que hay secuestro, sino ahí Entonces, es que... con su voluntad, pero en contra de la voluntad de México. Ajá, sí, no, pues es indocumentados, lo mismo que Mucho pasa con menos los- grave, a mi parecer, que... No, hay un delito grave en eso. No, digo, menos grave que si es contra su voluntad. Pues lo que pasa es que las condiciones en las que se hacen este tipo de actividades llegan a morir las personas. Híjole, no Entonces, manches. o sea, No sabía. porque para pasarlos tienen que ocultarlos. Sí, Entonces claro. ha habido muchos casos en los que los ocultan en camiones centrales donde no tienen No tienen ni respiración, aire. no Sí. tienen aire ni nada, ni comida, Van ni como agua, ni nada. sardinas. Cuando llegan al punto donde tienen que llegar, a veces la mitad ya llegan muertos. Ay, no me Sí, digas. o niños, llegan niños. Entonces por eso Qué la ley de triste. migración, cuando se trata de niños, lo castiga con mayor severidad y se vuelve Sí. delito grave. Sí. Entonces, Porque estás hay muchos- arriesgando sus vidas. es complicado, sí, exacto. Entonces, tenemos, de las que más o menos me acuerdo, más o menos estas son las divisiones laborales, civiles, penales y todo. Y hay abogados, Puede ser que se me pasen hay abogados algunas. civiles, familiar, eso es una importante, Correcto. familiar. No, hay el abogados famili- no, familiares, el hay abogados familiar, civiles. como te expliqué, el familiar entra dentro del derecho civil, o dentro Ok, del ok. Código Civil. Es como una subdivisión Es una del subdivisión, código. es una subdivisión, una especialización, pero que al mismo tiempo no está diferente. No tiene su propio código, No. sino que es una materia. Exactamente, Una materia. exactamente. Eso sería todo en cuanto a cómo funcionan más Muchas o menos gracias. las leyes en México. Muchas gracias. Hasta Siguiente luego. video. Por favor, póngale like al video, síganos. Espero que les guste toda esta discusión y que nos desviamos del tema y que vamos y regresamos. Eso nos gusta mucho Así a es como nosotros. nos gusta hacer este canal. Por favor, suscríbanse, no olviden suscribirse. Sí, vamos a hacer un video de otra cosa justo ahorita.